Hola preciados hermanos, todos tengan unas buenas noches. Estamos aquí una vez más, por la gracia del Señor, para poder aprender un poco más de la palabra de Dios. El tema de hoy se basa en el capítulo de 52 de nuestro libro El deseado de todas las gentes. En la Biblia lo podemos encontrar en el libro de San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 30. Yo soy el buen pastor, dice nuestro Señor Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. De nuevo Jesús halló acceso a la mente de sus oyentes por medio de las cosas con lo que estaban familiarizados. Había comparado la influencia del Espíritu Santo con el agua fresca y refrigerante. Se había representado por la luz, fuente de vida y alegría para la naturaleza y el hombre. Ahora, mediante un hermoso cuadro pastoril, representó su relación con los que creían en él. Ningún cuadro era más familiar que este para sus oyentes, y las palabras de Cristo lo vincularon para siempre con él mismo. Nunca mirarían los discípulos a los pastores que, cuidadosamente sus rebaños, sin recordar la lección del Salvador. Verían a Cristo en cada pastor fiel. Se verían a sí mismos en cada rebaño indefenso y dependiente. Queridos hermanos, el Señor Jesús siempre utilizaba parábolas en sus prédicas, y en muchas de ellas que conocemos, por ejemplo, está la parábola de la moneda perdida, así también como la parábola de la mostaza, y muchas otras parábolas más, como también la más conocida. Entre ellas estaba el pastor y las ovejas. En este caso tenemos justo ese ejemplo del pastor y sus ovejas. Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. La Biblia relata muchos ejemplos y muchos de estos relatan tres personajes de la Biblia. Son muy conocidos. Por ejemplo, está uno de ellos que es David, Ezequiel y también Isaías. Y estos personajes compararon a Cristo como el pastor y las ovejas como sus hijos. Veamos qué dicen. El profeta Isaías había aplicado esta figura a la misión del Mesías en las alentadoras palabras, que eran las siguientes. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora en Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ¿veis aquí aquel Dios? Como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo cogerá a los corderos. En su seno los llevará. David había cantado, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Espíritu Santo había declarado por Ezequiel, y despertaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. Yo buscaré la perdida, y tornaré la amontada, y ligaré la perniquebrada, y corroboraré la enferma, y estableceré con ellos pacto de paz. Y no serán más presa de las gentes, sino que habitarán seguramente, y no habrá quien espante. Cristo aplicó estas profecías a sí mismo y mostró el contraste que había entre su carácter y el de los dirigentes de Israel. En este caso eran los fariseos. Los fariseos acababan de echar a uno del redil porque había osado testificar del poder de Cristo. Había excomulgado a un alma a la cual el verdadero pastor estaba atrayendo. Así habían demostrado que
desconocían la obra a ellos encomendada y que eran indignos del cargo de pastores del rebaño. Jesús les presentó el contraste que existía entre ellos y el buen pastor, y se declaró el verdadero guardián del rebaño del Señor. El Señor Jesús siempre tuvo enemigos, porque el mal siempre está presente en todas partes. Él tenía enemigos acérrimos como los fariseos, como los saduceos, y muchos otros también como los sacerdotes, ¿no? de aquel entonces. Y él les dio un ejemplo que al principio no pudieron entender, ¿no? Y el ejemplo se trataba de que quien no entra al rebaño por la puerta es ladrón y usurpador. Y era justamente lo que trataba de decir el Señor Jesús, que ellos eran esos ladrones y eran esos usurpadores, que no entraban por la puerta porque Jesús decía, yo soy la puerta, el que no entra por mí, entonces no puede entrar al rebaño. Mientras razonaban en su corazón en cuanto al significado, Jesús les dijo claramente, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, dice el Señor, y para que la tengan en abundancia. Cristo es la puerta del redil. Por esta puerta, todos sus hijos, desde los más remotos tiempos, han hallado entrada. En Jesús, como estaba presentado en los tipos, prefigurado en los símbolos, manifestado en la revelación de los profetas, revelado en las lecciones dadas a sus discípulos y en los milagros obrados en favor de los hijos de los hombres. Ellos han contemplado al Cordero que quita el pecado del mundo, y por él son introducidos en el redil de su gracia. Se han presentado muchos otros objetos de fe en el mundo. Se han ideado ceremonias y sistemas por los cuales los hombres esperan recibir justificación y paz para con Dios, y hallar así entrada en su redil. Pero la única puerta es Cristo, y todos los que han interpuesto alguna otra cosa para que ocupe el lugar de Cristo, todos los que han procurado entrar en el redil de alguna manera, son ladrones y robadores. Los fariseos no habían entrado por la puerta, habían subido al corral por otro camino que no era Cristo. Y no estaban realizando el trabajo del verdadero pastor. Los sacerdotes y gobernantes, los escribas y fariseos, destruían los pastos vivos y contaminaban los manantiales del agua de vida. Las fieles palabras de la inspiración describen a estos falsos pastores como siguiente: no corroborasteis las flacas, ni curasteis la enferma, no ligasteis la perniquebrada, ni tornasteis la amontada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Como bien dijimos, Cristo es la puerta, pero hay muchas otras personas que tratan de entrar no por la puerta, sino por otro camino. Vemos ahí muchas personas con religiones falsas, con otros tipos de métodos que alcanzan de obtener la salvación, pero lo hacen de manera equivocada, usando otros tipos de métodos. Pero no se dan de cuenta que Cristo está ahí, siempre brindando y abriéndonos las puertas para poder ingresar a su redil. Entonces, tengamos mucho cuidado en este sentido, apreciados hermanos, porque hoy tenemos a nuestro enemigo que es experto en engañar. De todas las criaturas, las ovejas
es una de las más tímidas e indefensas. Y en el Oriente el cuidado del pastor por su rebaño es incansable e incesante. Antiguamente, como ahora, había poca seguridad fuera de las ciudades amuralladas. Los merodeadores de las tribus errantes o las bestias feroces que tenían sus guaridas entre las rocas acechaban para saquear los rebaños. El pastor velaba por el rebaño, sabiendo que lo hacía con peligro de su propia vida. Jacob, que cuidaba los rebaños de Labán en los campos de Harán, dice describiendo su infatigable labor: de día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño se huía de mis ojos. Y fue mientras cuidaba las ovejas de su padre, cuando el joven David, sin ayuda, hacía frente al león y al oso, y arrebataba entre sus colmillos el cordero robado. Y les voy a contar una pequeña experiencia. En San Pedro de Atacama, acá, se me surgió la oportunidad de poder cuidar a un rebaño de ovejas, ¿ya? Y como bien sabemos, bueno, los que sabemos pastear oveja o los que tuvieron esa oportunidad, en un rebaño hay todo tipo de ovejas. Está la que guía, está la más traviesa, está la que se atrasa, ¿no? Y hay distintos tipos de caracteres en todas las ovejas, ¿ya? Y yo recuerdo que la que me hacía más tener, o sea, como más paciencia, eran dos ovejas que siempre se escapaban, ¿no? Siempre guiaban al rebaño por lugares donde no debían estar, ¿no? Pastos de otros dueños y en fin. Una experiencia yo creo que igual nos deja mucho aprendizaje, ¿no? Porque es cierto que hoy en la viña del Señor y en el rebaño del Señor habemos todo tipo de hermanos, ¿no? Pasando a otro ejemplo. Este último inicio de año, como en el mes de enero, nos fuimos para Bolivia, yo y mi esposa, y tuvimos la oportunidad también de ver a otros pastores con otros rebaños que asistían a los cultos que por lo general estábamos ahí presentes, ¿no? Porque de casa subíamos a una montaña a pasar el sábado. Y resulta que había una hermanita que siempre traía a su rebaño de ovejas, ¿no? A modo de escuchar la palabra de Dios y de que también los animales se alimentasen, ¿no? Muy bonito por parte de ella, ¿no? Como pastora, cuidaba siempre de sus ovejitas con mucho amor, con la intención de poder también escuchar el mensaje. Subía hasta la montaña, había que subir como casi 40 minutos aproximadamente. La montaña tampoco era tan grande, ¿cierto? Pero uno llegaba así bien cansado allá arriba. Ahí también se puede ver todavía, ¿no? El amor del pastor hacia sus ovejas, ¿cierto? Y cuán grande mucho más es el amor que Dios nos tiene, Él como pastor y nosotros como ovejas. Por grande que sea su rebaño, Él conoce cada oveja, cada una tiene su nombre, el cual responde cuando la llama el pastor. Cuando el pastor terrenal conoce sus ovejas, así es el divino pastor que conoce su rebaño, esparcido por todo el mundo. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor Jehová. Jesús dice: te puse nombre, mío eres tú. He aquí que en las palmas te tengo esculpida. Jesús nos conoce individualmente y se conmueve por el sentimiento de nuestra flaqueza. Nos conoce a todos por nombre, conoce la casa en que vivimos y el nombre de cada ocupante.
dio a veces instrucciones a sus siervos para que fueran a cierta calle en cada cierta ciudad, a tal casa para hallar una de sus ovejas. Cada alma es tan plenamente conocida por Jesús como si fuera la única por la cual el Salvador murió. Las penas de cada uno conmueven su corazón. El clamor por auxilio penetra en su oído. Él vino para atraer a todos los hombres así. Los invita, seguidme, y su espíritu obra en nuestros corazones para inducirlos a venir a Él. Muchos rehúsan ser atraídos. Jesús conoce quiénes son. Sabe también quiénes oyen alegremente su llamado y están listos para colocarse bajo su cuidado pastoral. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuida a cada una como si no hubiera otra sobre la faz de la tierra. A sus ovejas llama por nombre y las saca, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Los pastores orientales no arrean sus ovejas, no se valen de la fuerza o del miedo, sino que van delante. Apreciado hermana, apreciado hermano, el pastor Cristo nos quiere a nosotros y nos ama incomparablemente. Hoy en día hay muchos pastores que también aman a sus ovejas y las conocen a cada una. Tal vez alguna se diferencia por alguna manchita, por algún color, por algún tipo de rostro, ¿cierto? Pero un pastor siempre conoce a sus ovejas, aun así sean pocas o sean muchas. La Escritura dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Por el profeta Jesús declara, con amor eterno te he amado. Por tanto te soporté con misericordia. Él no obliga a nadie a seguirle. Con cuerdas humanas los traje, dice, con cuerdas de amor. Como el pastor va delante de sus ovejas y es el primero que hace frente a los peligros del camino. Así hace Jesús con su pueblo. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. El camino hacia el cielo está consagrado por las huellas del Salvador. La senda puede ser empinada y escabrosa, pero Jesús ha recorrido ese camino. Sus pies han pisado las crueles espinas para hacernos más fácil el camino. Él mismo ha soportado todas las cargas que nosotros estamos llamados a soportar. Así como Cristo conoce también a sus ovejas, a cada una de ellas, el Señor también conoce nuestros problemas, también conoce nuestras dificultades. Él conoce las circunstancias en las cuales nos encontramos en este momento. Él sabe cuán triste estás por alguna ocasión, o cuán preocupada estás o preocupado estés en cualquier tipo de tema. Él está dispuesto a sobrellevar tus problemas y mis problemas a una solución. Hoy es el día donde tenemos todavía la oportunidad de que el Señor nos perdone. Él está en este momento como mediador en el santuario y listo para poder perdonar nuestros pecados. Dice la Biblia que Él hasta conoce cuántos pelos tenemos en nuestra cabeza. Él nos conoce interiormente y exteriormente. En este capítulo 52 de Deseados de toda la gente, también recalca que hubo oportunidades donde incluso el Señor le mandó a sus discípulos a traer a cierta persona en tal calle, en tal casa,
y a tal persona, porque Él conoce a sus ovejas y Él nos conoce a cada uno de nosotros. No perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. El alma que se ha entregado a Cristo es más preciosa a sus ojos que el mundo entero. El Salvador habría pasado por la agonía del Calvario para que uno solo pudiera salvarse en su reino. Nunca abandona un alma por el cual murió, a menos que sus seguidores escojan abandonarle. Él lo sostendrá siempre. En todas nuestras pruebas tenemos un ayudador que nunca nos falta. Él no nos deja solos para que luchemos con la tentación. Batallemos contra el mal y seamos finalmente aplastados por las cargas y tristezas. Aunque ahora esté oculto para los ojos mortales, el oído de la fe puede oír su voz que dice: no temas, que estoy contigo. Yo soy el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. He soportado vuestras tristezas, he experimentado vuestras luchas, y he hecho frente a vuestras tentaciones. Conozco vuestras lágrimas, yo también he llorado. Conozco los pesares demasiado hondos para ser susurrados a ningún oído humano. No penséis que estáis solitarios y desamparados. Aunque en la tierra vuestro dolor no toque cuerda sensible alguna en ningún corazón, miradme a mí y vivid. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia. Ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Por mucho que un pastor pueda amar a sus ovejas, Jesús ama aún más a sus hijos e hijas. No es solamente nuestro pastor, es nuestro Padre eterno. Y Él dice: y conozco a mis ovejas y las mías me conocen, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Apreciado hermano, apreciada hermana, si tienes hoy en día problemas en tu hogar o problemas personales, déjalo en las manos de nuestro Señor Jesús. Él tiene la solución para tu problema. Nos dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas y no desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo por donde quiera que vayas. Así que, hermanos, tengamos fe en el Señor y confiemos, depositemos nuestra confianza, nuestros problemas en Él. Jesús nos dice: porque somos el don de su Padre y la recompensa de su trabajo. Él nos ama como a hijos suyos. Él te ama a ti. El cielo mismo no puede otorgar nada mayor, nada mejor. Por tanto, solo confía. Jesús pensó en todas sus almas de la tierra que estaban engañadas por los falsos pastores, aquellos a quienes él anhelaba reunir como ovejas de su prado. Estaban esparcidas entre lobos y dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas que también me conviene atraer, y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Es decir, mi Padre os ama tanto que me ama aún más, porque doy mi vida para redimiros. Al hacerme vuestro sustituto y fiador mediante la entrega de mi vida, tomando vuestras obligaciones, vuestras transgresiones, se encarece el amor de mi Padre hacia mí. Pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.
mientras como miembro de la familia humana es mortal, como Dios era la fuente de la vida para el mundo. Hubiera podido resistir el avance de la muerte y rehusar ponerse bajo su dominio, pero voluntariamente puso su vida para sacar a la luz de la vida. Pero voluntariamente puso su vida para sacar a la luz la vida y la inmortalidad. Cargó con el pecado del mundo, soportó maldición y entregó su vida en sacrificio para que los hombres no muriesen eternamente. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, mis hermanos, el Señor nos ama de todo corazón. Él tiene un amor inimaginable hacia nosotros. Nosotros no podemos imaginarnos ese amor completamente. Podemos ver parte de su amor en la naturaleza, pero jamás podremos entender el verdadero amor. Apreciados hermanos, tengamos en cuenta de que el Señor es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Y si es que estamos fuera del redil, tenemos que volver a los brazos de nuestro pastor. Estar en el redil del Señor es estar en el camino del Señor. Así que si es que aún nos falta por el pecado que no nos deja acercarnos a nuestro pastor, entreguémonos en sus manos, para así Él pueda recogernos en sus brazos y llevarnos al redil del Señor. Amén.